Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. ¿Qué efecto tiene nuestra nueva identidad como la novia de Cristo? ¿Es nuestro deseo vivir complaciéndole a Él? ¿Tenemos el poder para resolver el conflicto continuo del espíritu en contra del alma y el cuerpo? ¿Estamos rindiendo nuestra impotencia a su poder incomparable? Sí, Jesús, Yeshua Mashiach está aquí. La mente funciona basada en lo que creemos, elaborando un sistema de procesamiento recurriendo a una serie de instrucciones que configuran una especie de programa mental que dirige todo el proceso, organizando la información percibida por los órganos sensoriales, así creando una explicación del mundo que nos rodea. Así podemos actuar de acuerdo a este programa mental, sujetando nuestra voluntad. Recordemos que la voluntad es la capacidad para ponerse un objetivo concreto y luchar hasta irlos alcanzando. Es el poder que tenemos para actuar como seres vivos, pero ese poder puede ser limitado. Se potencializa con la inteligencia, formando un dúo decisivo en el mapa mental de las personas. A ellas se une otra pieza decisiva, la afectividad. Estos tres constituyen un tratado esencial que nos dirige hacia lo que deseamos. Si nosotros somos afectivos, como leales y fieles a lo que creemos, llegamos a ser coherentes en lo que hacemos. Ahí es la base de nuestro carácter. La afectividad es el amplio dominio de la vida de la mente, al que pertenecen los estados de sensación, emoción, sentimiento y un estado de ánimo. Hoy llamamos a los afectos o a estos estados que nos influyen o nos motivan confundiéndolo con el amor, y escuchamos o de pronto caemos en eso. Amo mi profesión, amo mi carro, amo mi mascota, etc. La afectividad es una de las áreas de la experiencia vivida, junto con la inteligencia y la motricidad. Nuestro aspecto afectivo debe estar compuesto por la amistad y el amor. ¿Qué estamos mostrando? Como creyentes redimidos por nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hagamos y digamos debemos de basarnos en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, Abba, porque lo amamos. Si decimos que lo amamos, debemos de manifestarlo en cuidar esa amistad. Mire, en Juan 15:13 nos dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y en Proverbios 17:17 también nos dice que el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Mire, si nuestra voluntad está basada en el amor a Dios Jehová, no debemos fijarnos en las cosas del mundo, porque podemos contaminar nuestra mente. Así es sencillo. Y al contaminar nuestra mente, alteramos ese programa mental donde se puede presentar alguno de los estados de la mente caída, como son la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, una mente vana, una mente cauterizada, una mente reprobada. Que déjenme decirles, ese es el plan del usurpador: alterar la mente, el programa que tenemos cada uno en nuestra mente. ¿Y cómo lo hace? Seduciendo con las cosas del mundo para controlar a todos los individuos. Y es que fijarnos en las cosas del mundo es ponerle atención, es decidirse a seguirlos, es prestar atención a algo que nos llama la atención. ¿Y qué puede llamarnos la atención de las cosas del mundo? Mire, la palabra de Dios nos dice que mantengamos la mente fija en las cosas de arriba, no en las cosas sobre la tierra. Colosenses 3:2. Es decir, estamos metiendo en nuestra mente ideas que nos van a separar del amor de Dios. Empezamos a defender tradiciones del mundo, a obedecerlas, a defender las filosofías, las ideologías de este mundo, que están
o están mal para tener una buena vida agradable y perfecta a Dios. Si nos dejamos influenciar por esas ideas del mundo, esas ideas del hombre caído, sería como si estuviéramos rechazando a nuestro Dios. Recordemos lo que nos dice Colosenses 2, 20, 23. Pablo no quería que nosotros, que estamos ungidos, redimidos, dejáramos de ser amigos de Dios. Si las cosas del mundo son engañosas y van siempre en contra de la voluntad de Dios. Ahí es donde, con esta fascinación que nos puede causar a desviar nuestra voluntad, caer en esa seducción. Mire, al poner los ojos en las cosas del mundo, al fijar nuestra mente en las cosas del mundo, es la forma como nos pueden controlar, es la forma como el enemigo controla a cada individuo y a la sociedad en general, sometiéndola por medio del engaño. No nos puede obligar, pero sí engañar. Hay que tener en cuenta que este mundo está bajo el señorío de Satanás. Y él tiene sus organizaciones también aquí en la tierra, no solamente en el área espiritual, como dicen o como lo entendemos más bien, en el primero y segundo cielo. Estas organizaciones aquí en la tierra someten a la gente, al común, a la humanidad, a ese control mental. Ese control mental en algunas organizaciones mundiales lo hacen por medio de proyectos como la programación monarca, que preparan el futuro de la sociedad, y otros que han convertido en una realidad esta mentalización que se llama Proyecto MK Ultra, que son ejercidos por medio de la inteligencia artificial. ¿Qué es el mundo en el sentido bíblico? Porque podemos malinterpretarlo. Cuando se nos dice que no debemos amar al mundo, la Biblia se refiere al sistema de valores corruptos del mundo. Satanás es el Dios de este mundo, de la mentira y del engaño, y él tiene su propio sistema de valores contrarios a Dios. Se basa en la mentira. Eso está en 2 Corintios 4:4. Y en 1 Juan 2:16 detalla exactamente lo que es el sistema de Satanás que él promueve en su reino, si se puede decir así, que ese es el príncipe. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto los está aprovechando en el ser humano porque son estímulos que desean. Y déjenme decirles que desear es una conducta innata e inconstante por instinto que es genética, provocando una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Mire, cada pecado imaginable se puede resumir en estos fundamentos de la sabiduría maligna: la envidia, el adulterio, el orgullo, la mentira, el egoísmo, y de ahí van generándose mucho más, creando raicitas de ese fruto prohibido. Son sus argumentos para conquistar. Recordemos cómo intentó tentar a nuestro amado Jesús en los 40 días de ayuno. El apóstol Juan nos advierte, ¿sí?, en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando nos dice el Espíritu Santo a través de estos hombres, estos apóstoles, que no amemos el mundo, porque podemos caer en adulterio espiritual. Y él nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire eso. Déjenme decirles que si somos enemigos de Dios, no habrá esa fidelidad que debemos tener a ese Dios tan maravilloso llamado Jehová. Pero si en nuestro corazón amamos a Dios, los que tememos al Señor lo encontrarán. Encontraremos esa comunión, esa unión con Él, esa amistad basadas en su amor. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Amas realmente al Señor o ama tu religión? El que teme al Señor es fiel a su amistad, y como fiel es Él,
nosotros debemos cuidar esa amistad. Es un mayor tesoro para nuestra alma, para nuestro corazón, la amistad con el Señor. Miren, en el Talmud hay una parte que se llama Ben Sirach o Ben Sirach. Este libro apócrifo dice: encontrar un amigo fiel es como dar un tesoro o como hallar un refugio seguro. Un amigo fiel no tiene precio, su valor no se mide con dinero. Un amigo así nos salvará la vida. Si obedecemos a Dios, hallaremos ese amigo fiel, y sabremos reconocerlo porque Él también obedeció a Dios. Ama a tu amigo como a ti mismo. En la Biblia, el término mundo puede referirse en dos aspectos: a la tierra y al universo físico, que está en Hebreos 1:2 y Juan 13:1. Pero casi siempre se refiere al sistema humanístico, estar dedicado a los tesoros del mundo, sus filosofías y prioridades que están en contradicción con Dios. Y la que está ahora haciendo más daño en estas generaciones, las ideologías, como la del género. Mateo 18:7, Juan 15:19 y 1 de Juan 4:5. Dios nos dice a nosotros, sus hijos, que establezcamos prioridades de acuerdo a su sistema de valor eterno, a su reino. Hago la aclaración que cuando la Biblia dice, cuando la palabra de Dios dice que amó al mundo, se está refiriendo a los seres humanos que vivimos aquí. 1 de Juan 4:9. Y como sus hijos estamos para amar a otras personas. Romanos 13:8, 1 de Juan 4:7 y 1 de Pedro 1:22. La parábola del buen samaritano deja muy en claro que no podemos elegir a quién amar. Lucas 10:30, 37. Mi testimonio respecto a esto de amar a nuestros semejantes, desde que llegué a los pies de Cristo, el Señor se fijó en esta alma descarriada, condenada, saciada en el pecado. Me costaba mucho trabajo, y cuando empecé en ese proceso se me dificultaba amar sobre todas las personas que me hacían daño. Fue una lucha interna hasta que comprendí, hasta que el Señor puso en mi corazón más de su presencia y de su amor, hasta que realmente me entregué de lleno a creerle y amarlo. De aquí en adelante he podido entender qué es un amigo, y aunque nos pongan a prueba o los pongamos a prueba y no confiemos en ellos de inmediato, cuando hallamos ese amigo fiel reflejado en nuestros hermanos, porque muestran a nuestro Señor Jesucristo, yo muestro a Él, se nos vuelve un refugio sólido. Cuando lo encontramos, hemos encontrado un tesoro. Cuando entendí el valor de la amistad, entendí también por qué Dios Jehová nos pone a prueba nuestro corazón. Bueno, volviendo o retomando el programa mental, refiriéndonos a esto, que es lo que desarrolla nuestra mente, está formado por dos tipos de instrucciones: las innatas y las adquiridas. Las innatas, que están involucradas en el procesamiento de la información y son comunes en todas las personas. Las adquiridas emanan de la esfera social, nuestro círculo social, nuestras amistades, y dependen del contexto socioeconómico, cultural del momento y de la autoridad que los establece, gobiernos o estados. Hablando un poquito del funcionamiento del cerebro, su programación, metiéndonos un poquito en el tema de la neurología, en fin, mire, el conjunto de estas instrucciones, si son consistentes, permiten que el resultado obtenido de procesar nuestro cerebro, la información percibida del entorno, sea coherente. Los operadores cognitivos constituyen una primera línea de ordenación de los estímulos percibidos del entorno, pero no tienen la capacidad para ofrecer una explicación más específica.
Para resolver esta situación, la mente necesita unas instrucciones concretas más acordes a las situaciones reales del momento que le ayuden a organizar la información percibida. ¿De dónde recibimos esas órdenes? ¿De nuestros pensamientos? ¿De quién? ¿De nuestra conciencia? Para resolver esta situación, la mente necesita unas instrucciones concretas más acordes a las situaciones reales del momento que le ayuden a organizar la información percibida. Estas instrucciones, llámese en códigos normativos, sistema de valores, creencias y tradiciones históricas, religiosas o la moda, emana de unos organismos sociales y se integra en las áreas de los sistemas cognitivos y emocionales de nuestro cerebro, en donde se procesa la información percibida de un suceso para darle un significado y una valoración. La cuestión fundamental sobre estas instrucciones, dado que son creadas por grupos y entidades sociales, escúchenme bien por favor, es designar quién decide cuáles son las instrucciones que deben seguirse en cada asunto o situación y los límites que deben imponerse. Para eso debemos de tener una disciplina mental, un dominio propio, tener cuidado en lo que vemos, leemos, escuchamos. Su labor será decidir a qué referencias debemos acogernos para evaluar y calificar los acontecimientos cotidianos que nos afectan. Se trata de definir qué es lo bueno y qué es lo malo, lo justo o lo injusto, lo aceptable o lo inaceptable, lo correcto o incorrecto. Veamos cómo alteran nuestro programa mental. En 1963, el psicólogo social Stanley Milgram de la Universidad de Yale le enseñaba a sus alumnos cómo propinar una descarga eléctrica mortal, impidiendo o distorsionando el patrón de actividad neuronal normal, llevando a la persona a una crisis convulsiva a extraños o a quienes quisieran controlar. Lo grave, según investigaciones recientes, es que ante el incremento del número de crisis convulsivas provocadas por emisiones audiovisuales, escúchenme bien, lo que vemos, televisión, internet, más de 100 imágenes al día emitidas en televisión, internet y videojuegos podrán causar crisis epiléptica en sujetos fotosensibles, es decir, la teoría del efecto priming, que sugiere que la exposición a los contenidos violentos activará una serie de nodos asociados con la violencia y la agresividad. La activación de estos nodos posibilita la transferencia de pensamientos agresivos a la acción, también por la ingesta de alcohol y drogas, y que son atendidos en los servicios de urgencia hospitalarias. Se está controlando una gran población de jóvenes para mentalizarlo. Para ir cerrando este tema, hay que saber cómo emplear este poder que se nos fue dado. Recordemos que el sistema de Satanás promueve los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos tres son los pilares para la maldad. Por ahí es donde se desarrolla y se adquiere la maldad, más maldad, aprovechándonos de esos estímulos del desear, aprovechándonos de ese estímulo que es desear, y para contrarrestarlo se necesita nada menos que la fuerza de voluntad, que es dada por el poder del Espíritu Santo en el área sobrenatural. Y esa fuerza de voluntad se llama o se emplea el querer y el poder. En ti y en mí está la decisión de nuestro destino eterno, para salvación o para condenación. Y es que esta fuerza se necesita también para realizar el proyecto de vida, tu proyecto, y el proyecto es con la finalidad de lo eterno, ya que identifica qué es lo que te motiva o anima a implicarse en el futuro. En esa meta a corto, mediano y largo plazo debemos de tener muy presente, ¿sí?, el querer. El querer es el primer paso que necesariamente se ha de convertir en objetivos que se deben intentar hacer realidad. Es importante para el ser humano desarrollarla. Al no hacerla, asume un desinterés por la vida, una apatía por lograr metas para su desarrollo personal.
Estamos hablando de la personalidad, nuestra personalidad, que debemos de llegar a asumir en la vida algo como primordial, como importante. Si no lo hacemos, vamos a estar como una persona desechable. Es decir, un completo desinterés en todo objetivo, realización o actividad. En la psicología se conoce una forma de trastorno de la voluntad que se llama la abulia. Es una ausencia o pérdida total de la voluntad de la persona. Es una apatía radical o extrema que se manifiesta como un conjunto de síntomas de alguna patología física o mental. Mental como frustración, maltrato físico, drogadicción o algún vicio o adicción. En lo físico, en lo biológico, puede ser causada por un trastorno neurológico, por ejemplo, sufrir un accidente o el cingulado anterior. Se considera que nuestra voluntad es la corona de nuestra personalidad. Etimológicamente, la palabra voluntad procede del latín, que significa querer, muy distinto a desear. Sí, es querer, no desear. Hay una distinción muy interesante si nos vamos a los matices. Desear es pretender algo de forma pasajera, momentánea, esporádica y sin continuidad. Mire lo que significa o se interpreta como desear. Es algo que se asoma en el escenario de los intereses y luego se difuma, se va. Por el contrario, querer es determinación, propósito firme, decisión sólida. Es haber tomado la resolución de conseguir algo y entregarse a esa tarea. El inmaduro va detrás de los deseos según van apareciendo y luego los van desechando. Digo yo, parecen un semáforo, están en verde, después en rojo, en amarillo. No hay una estabilidad. El que tiene madurez quiere algo con fundamento y precisión. Lo califica, lo precisa, delimita su campo y se lanza con todas sus fuerzas en esa dirección, evitando la dispersión, poniendo a la voluntad por delante para que tire en ese sentido o nos lleve a ese objetivo. Miren, el deseo es más emocional, el querer pertenecer al patrimonio de la voluntad. Dicho de otra forma más rotunda, voluntad es determinación. Para algunos no es algo genético la voluntad, sino adquirida. Pero los que no estamos de acuerdo con este planteamiento evolucionista, estamos convencidos de que fuimos creados con voluntad propia. La voluntad es poder para tomar decisiones por medio de la conciencia. Bueno, los invito a escuchar la siguiente alabanza. Por favor, medítenla y continuaremos ya para finalizar. Tienes el control de este santo lugar. Todo lo que suceda es tu voluntad. Tú tienes el control de mi vida, Señor. Todo lo que suceda es tu voluntad. Tú tienes el control de mi familia, Señor.
Al escuchar esta alabanza, Señor, hágase tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Esa es parte de lo que nos enseñó nuestro amado Jesús para orarle a nuestro Padre que está en los cielos. Todos nos enfrentamos a la voluntad. Es la esencia del pecado y la base de la caída de Adán. Pero el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, dijo de sí mismo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Asimismo, el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, es llamado a imitarlo, a hacerlo, no la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Recuerda lo que nos dice Efesios 2:3, sino hacer de corazón, un corazón contrito, un corazón rendido para Dios, para Jehová, Abba Padre. Efesios 6:6 no lo recuerdo. Les leo: no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo con ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Hay otras condiciones que debemos de tener en cuenta para hacer la voluntad de nuestro Padre, como buscando diligentemente conocerla. Eso está en Efesios 5:17. Además, debemos de comprobar su voluntad agradable y perfecta. Romanos 12:2. Mira, hermano, frente a la caída por el ejercicio de la voluntad autónoma del hombre, Dios ejerce su acción redentora conforme al ministerio de su voluntad. Eso lo encontramos en Efesios 1, del 9 al 10. Y dice así: dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oh, gloria a Dios, qué hermoso es el amor de Dios. ¿Cómo vamos a retribuirle ese amor a Dios? Hermanos, obedeciéndole totalmente, para su alabanza, para su gloria, y para vivir en conformidad a su voluntad, no conforme a las concupiscencias de la carne, como lo dijo en 1 de Pedro 4:2 este apóstol. Y dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tengámoslo muy presente. Mire lo que nos dice también el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:17-22. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. ¿Te aferras a este mundo? ¿A las cosas de este mundo? ¿Tienes miedo de irte de este mundo? Hermanos, yo he caído en la trampa de decir que Dios me ha concedido su voluntad permisiva. Pero es bíblico decir que Dios permite la voluntad permisiva. Veamos este punto rápido, porque Dios posee una voluntad decretiva. La voluntad decretiva de Dios se refiere a lo que Dios permite o preordena, porque es su voluntad. En cambio, la voluntad permisiva de Dios se refiere a lo que Dios permite sin que sea necesariamente su voluntad. Estos dos razonamientos que han entrado en la iglesia de Cristo ha hecho mucho daño, porque eso no es así. La supuesta voluntad permisiva de Dios entra en conflicto directo con nuestro texto en Mateo, porque todo lo que Dios permite es su voluntad. Tales distinciones de la voluntad de Dios no son bíblicas. Mucho cuidado, hermanos. También podemos encontrar la voluntad revelada de Dios. Esa está en la Biblia. De igual manera, todos sabemos que hay mucho de la voluntad de Dios que no conocemos tan bien. A esa le llamamos la voluntad secreta de Dios. Pero también debemos de tener en cuenta que la voluntad soberana de Dios no invalida tu responsabilidad delante de Él. En Romanos 14:2 nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, pues qué maravilloso es escudriñar la palabra de Dios. Y qué maravilloso es lo que el Señor nos dio.
esa maravillosa biomáquina, como la llamo yo, que es el cerebro. Mira, la palabra de Dios dice que Él hizo todas las partes delicadas internas del cuerpo humano, haciéndolo Él mismo, maravillosamente completo. Podemos tener una guía en Salmos 139, 13, 14. Dios creó nuestro cerebro, hermano. Con ese cerebro nosotros formamos hábitos. Y los hábitos del cerebro son llamados patrones de pensamiento, que eso lo hablaremos en el siguiente devocional, si Dios lo permite. Nuestros buenos hábitos y patrones de pensamiento buenos deben de ser usados para agradar a Dios Jehová. Ahora debemos de pensar, ¿soy un hijo de Dios libre? ¿Soy muerto al pecado y muerto a la ley? Porque estoy casado ¿con quién? Con Cristo. Debemos de estar convencidos de eso para caminar por fe. Su poder es mío, y en ese mismo momento que tengamos situaciones complejas, o aunque no sienta nada, tengo el poder para decidir qué creer y no creer, y marcharme y ser libre en Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, Abba, Papito, gracias por esta enseñanza, y rechazo la mentira que estoy desprotegido, que estoy desamparado. Ayúdame a entender que soy libre de la ley. Una vez que tú has hecho tu obra en mí, me traes el conocimiento del pecado. No me puedo controlar a mí mismo por estos medios, por mis fuerzas. Líbrame a mí mismo de la maldad, para que yo pueda descansar sobre ti, Señor Salvador, que me libras de toda tentación y maldad. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.